después el profesor se llevará a cabo una dinámica, ¿no? Por lo que pedimos que se queden en la sala. Sin nada más que agregar, puede comenzar, profesor José. Listo. Gracias, gracias Betsy, gracias por la invitación. Justo estábamos conversando al comenzar hace un rato sobre qué podría ser más interesante para ustedes escuchar, ¿no? Y entiendo entonces que los que estamos ahorita en la sala son básicamente alumnos y alumnas de ciencias políticas, entonces por ahí es donde quisiera que la presentación que voy a hacer sea lo más útil, lo más interesante, y también yo quizás escuchar también de ustedes de la perspectiva que tengan. Como he mencionado, yo soy abogado y urbanista, ¿no? Mi profesión, mis temas de investigación son más que todo en el derecho, en el urbanismo y en la historia, no tanto en las ciencias políticas, pero sí creo que justo a raíz en general la experiencia de estar actualmente en el sector público, eh, es por el gobierno de transición, básicamente, porque yo normalmente mi actividad es en el ámbito académico, y por estar trabajando en esta política nacional de vivienda y urbanismo que está ya por culminarse y aprobarse por parte planteada por el Ministerio de Vivienda. Eh, Creo que va a ser interesante dividir, al menos así lo había planteado, en dos partes la conversación. Una, presentarles el contenido de la política para que tengan una idea de más o menos qué es lo que se ha encontrado y qué es lo que se está planteando, y una segunda parte, y abrirlo ahí a preguntas o aportes que quizás tengan ustedes, que es parte también de lo que ahorita en este momento estamos en el ministerio tratando de recibir aportes, comentarios de todos, y digamos ahí es que les voy a presentar la política como le hemos trabajado y como casi les diría como funcionario público, digamos, ¿no? Lo que yo considero que se ha trabajado y se ha propuesto como un aporte valioso para los temas de vivienda y urbanismo, que es la política que se ha trabajado, pero les propondría, si a ustedes les parece bien, tener eso como una primera parte, ¿no? Que quizás espero que no pase más de, no sé, no sea una cosa muy larga, y luego pasar a una segunda parte en la cual sería interesante conversar con ustedes, ya más bien de una perspectiva un poco más desde fuera, ya la apreciación que he tenido yo de ver cómo se hace una política nacional en nuestro país y varios de los problemas que eso tiene en sí, donde ya ahí ya no les hablaría en calidad, digamos, de funcionario público, sino ahí ya les hablaría en calidad de un observador o una persona que ha, digamos, experimentado cómo es el hacer una política pública y ha visto cómo hay muchas virtudes que tiene el proceso, el sistema, pero también muchos defectos, y que creo que eso me parece que puede ser interesante para ustedes, porque digamos el tema de vivienda y urbanismo es un tema particular, pero el tema de hacer política pública en el Perú es un tema ya, digamos, más amplio y que creo que puede serles útil a ustedes. Pero ahí yo me iré guiando también por las preguntas que ustedes tengan, así que si les parece, vamos de esa manera como les acabo de comentar. A ver. Ya. Entonces, vamos con esa presentación que les acabo de decir para esa primera parte, ¿no? La política es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿no? En su origen o en su momento tuvo el nombre de Política Nacional de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Urbano Sostenible, pero digamos eso es cuando se conformó inicialmente el grupo de trabajo que se encuentra a cargo de la política, ¿no? Luego, en la evolución del trabajo, en las coordinaciones que se tienen en la propia elaboración, el nombre ha evolucionado a ser básicamente la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Que es una política impulsada por el sector del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Ya? Más o menos para que tengamos algunos conceptos previos, tal vez algunos ya ustedes los manejen, ya me dirán. La política se enmarca en las políticas de Estado y responden a un programa de gobierno, es decir, estamos acá hablando de una norma, sí, pero en principio, digamos, una norma que lo que hace es alinear los objetivos que tiene
que debe tener el gobierno, ¿no? Más allá de un periodo de gobierno en específico, ¿no? Entonces, para ello cuenta con objetivos claros que manifiestan las prioridades del país, al menos en materia de vivienda y urbanismo, ¿no? Partiendo por la identificación de problemas de la agenda pública que deben priorizarse tomando en cuenta las necesidades o demandas ciudadanas, ¿no? Que haya de algún modo diagnosticado esta política, ¿no? Y eventualmente todo ese trabajo se busca que se reflejen los objetivos establecidos en planes de los sectores sectoriales, en los planes de desarrollo concertado de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y en los planes estratégicos y operativos de todas y cada una de las entidades del sector público en los 3 niveles de gobierno. Entonces, básicamente, lo que es una política pública es un documento articulador, ¿no? Básicamente, tienes un problema en temas de seguridad ciudadana, tienes un problema en temas de desnutrición. Entonces, se responde a través de una política pública que diagnostica el problema y que genera propuestas y lineamientos, ¿no? Que en base a ellos se va a actuar desde el Estado y en general también las personas del sector privado también, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la política nacional de vivienda y urbanismo, ¿no? Eso como presupuesto, como introducción. Luego, ¿por qué una política nacional de vivienda y urbanismo? ¿No? Para ir entrando ya al tema de esta política. La respuesta inicial que quisiera dejarles aquí es que lo que se hace es dejar de gestionar de manera independiente las viviendas, ¿no? O el problema de la vivienda o el déficit habitacional y el problema del urbanismo o de la planificación urbana o planificación de las ciudades en el país. Anteriormente, el Ministerio de Vivienda había impulsado un Plan Nacional de Vivienda, un Plan Nacional de Desarrollo Urbano, ¿no? Como temas separados, no completamente separados, pero no totalmente interrelacionados tampoco, ¿no? Lo que hace esta política es sí identificar que aquí los dos temas están completamente relacionados justamente porque no se puede gestionar el acceso a las viviendas sin gestionar de manera adecuada las ciudades en las cuales éstas se encuentran, ¿no? Y que es parte de lo que les voy a explicar ahora, pero que esta es una idea central que creo que es bueno que la tengan en mente. Entonces paso a explicarles un poco de la problemática primero, ¿no? Del diagnóstico que se hace y luego de las propuestas que se generan en la política. Básicamente, ¿qué busca la Política Nacional de Vivienda? Busca cambiar la dinámica de crecimiento de los últimos 20 años, en donde, digamos, hablando desde el año, por decir, 2000 al 2020, en que las ciudades peruanas se han expandido un 39%, y de los cuales, de toda esa expansión que se ha producido en los últimos 20 años, 93% ha sido una expansión informal, o ha sido un proceso de urbanización informal, ¿no? A través de asentamientos humanos, a través de ocupaciones ilegales, a través de invasiones, ¿no? Ampliando con ello las brechas de desigualdad urbana y vulnerabilidad social. Esa es la problemática, ese es el problema grande que se busca atacar, ¿no? Y eso es una situación, un fenómeno que, por un lado, se ha dado de una manera muy fuerte en los últimos 20 años, pero por cierto no es solamente un fenómeno de los últimos 20 años, sino es un fenómeno que viene de mucho atrás. Eso es tal vez el fenómeno urbano más claro de todo el siglo XX, ¿no? Sabemos cómo se ha dado la migración a la ciudad de Lima y cómo ese crecimiento de la ciudad de Lima se ha dado completamente de una manera no planificada, sino más bien a través de ocupaciones espontáneas que luego se han ido legalizando, ¿no? Y lo otro importante es que en ello no es que eso se ha ido dando, digamos, al margen de las normas, ¿no? O al margen de las políticas, sino eso se ha ido dando también, en muchos casos, incentivado por las políticas y por las normas, ¿no? Oficiales, ¿no? Un ejemplo, COFOPRI. COFOPRI dando títulos de propiedad, ¿no? Y con ello generando la expectativa de que quien invade va a recibir eventualmente un título de propiedad. Entonces, no solamente es esto que este 93% de ocupación informal, que es con lo que han crecido las ciudades, es una cosa que se ha dado al margen de la ley, sino en muchos casos empujado también por el esquema institucional, ¿no? Esa es la problemática que, digamos, existe y a la cual se quiere responder. Eso, evidentemente, trae una serie de dificultades, ¿no? Acá, digamos, solamente un par de datos, ¿no? 63.800 viviendas destruidas por el fenómeno del Niño Costero en el 2017, la cantidad de dinero que eso implica también para el propio Estado en el momento de hacer la reconstrucción, que es lo que hasta ahora se está tratando de hacer. El tema de que
7.600.000 personas viven en barrios urbanos marginales y 74% de estas se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a desastres, ¿no? Una situación claramente complicada, y todo ello, ¿no? Que es un ámbito en el cual van conviviendo, como les decía, la problemática de vivienda con la problemática del crecimiento de las ciudades o del desarrollo urbano o de la planificación urbana. Por eso es una política nacional de vivienda y de urbanismo. Con ello en mente, les muestro cuáles son, en buena cuenta, las causas del problema que se han identificado, ya que son básicamente tres. En principio está las inadecuadas soluciones habitacionales, ¿no? Soluciones habitacionales es un término más genérico para hablar de viviendas o de viviendas en las cuales las personas puedan satisfacer su necesidad de tener una casa o un techo donde vivir, ¿no? 978.000 viviendas son el déficit habitacional cualitativo, es decir, viviendas que existen pero están o mal construidas en una situación precaria, ¿no? Y se consideran como déficit habitacional cualitativo, ¿no? Que eso es lo que más hay en nuestro país. Lo que más hay en nuestro país no es que falten viviendas, sino hay viviendas, pero tienen problemas estructurales, tienen problemas de no estar en la ubicación, en una ubicación al menos aceptable, ¿no? Que es una buena parte de lo que tenemos en los asentamientos humanos también. Y también, evidentemente, un número alto de déficit habitacional cuantitativo, es decir, personas que no tienen una vivienda o que viven hacinadas en una sola vivienda cuando les correspondería tener al menos una o dos viviendas para cada familia, ¿no? Que ese es el déficit cuantitativo. Entonces, el problema de la vivienda en sí es uno que se viene arrastrando, y las políticas que se han tenido hasta el momento en los últimos 20 años o más simplemente no han logrado reducir este déficit habitacional, ¿no? Incluso en algunos periodos ha aumentado y, digamos, no se ha llegado a ir avanzando con este problema. Dos, es el tema de esas tres causas que les comenté, la ocupación insostenible del suelo. 93%, ya les decía, del crecimiento de las ciudades entre el 2001 y el 2018 corresponde a urbanizaciones informales. Por ejemplo, acá este es el caso de Arequipa, ¿no? Este es el área al 2000, al año 2000 en blanco, y todo lo amarillo es la expansión en esos 18 años, ¿no? De lo cual 93% se da de manera informal, no a través de planificación, habilitaciones urbanas, sino simplemente de manera espontánea, ¿no? Y eso genera una serie de problemas, como por ejemplo el hecho de que en el caso de Lima, 25% de los trabajadores en la ciudad de Lima toman más de 2 horas para llegar al trabajo, imagínense. Entonces, eso no es una cuestión que simplemente se ocupó y ya, ¿no? Ya está funcionando como una ciudad, sino ahí es donde se generan los problemas de falta de acceso a servicios públicos, a agua, falta de transporte adecuado, ¿no? Y la cantidad de horas hombre que también se pierde con este tipo de problemáticas, ¿no? Este es el segundo, la ocupación insostenible del suelo. Y el tercero es el bajo impacto de la planificación urbana, ¿no? Primero porque, digamos, en general, en el Perú, muchas ciudades, muchos centros poblados no tienen instrumentos de planificación, no tienen planes urbanos. Pero lo que es peor y lo que es más preocupante es que en algunos casos, cuando se tiene un plan de desarrollo urbano, ese plan de desarrollo urbano no es útil tampoco, ¿no? Lo cual es incluso más preocupante, ¿no? Tiene una ciudad un plan de desarrollo urbano, y lo que se prevé en ese plan de desarrollo urbano no tiene repercusión en lo que se hace en la realidad. Entonces, por ejemplo, 9.5% de los proyectos de inversión vinculados de los proyectos de inversión que se llevan a cabo, ¿no? que se desarrollan, o sea, un proyecto de inversión que puede ser una vereda, una pista, un colegio y demás, solo menos del 10%, ¿no? Menos de la décima parte, están vinculados a un plan de desarrollo urbano, incluso cuando hay plan de desarrollo urbano, ¿no? En esos casos se esperaría que al menos estén relacionados con los planes de desarrollo urbano, pero no es así de momento, ¿no? Y otra problemática es la cantidad, cerca del 70% de las viviendas que se construyen sin licencias o sin asistencia técnica, que muestra cómo incluso cuando hay planes de desarrollo urbano, una buena cantidad de viviendas se construyen sin considerar el plan de desarrollo urbano tampoco, ¿no? Esa es parte de todo el problema diagnosticado. Entonces, todo eso nos lleva a identificar justamente, en base a esas tres causas, el problema público que existe, que es lo que en el tema de esta política se llama las inadecuadas condiciones de habitabilidad. Se usa el término habitabilidad porque con ello estamos de algún modo capturando lo que llamamos la habitabilidad interna, es decir, una persona y su vivienda,
como también el problema con la habitabilidad externa, que es ya no tu vivienda nada más, sino lo que se encuentra alrededor, tu barrio, tus espacios públicos y tu ciudad en general, ¿no? Los problemas con tu vivienda y con tu ciudad es el problema público que se trata de atacar con esta Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Que es las inadecuadas condiciones de habitabilidad, ¿no? Ahora, esas tres causas, para ir hacia lo que propone la política, se traducen en 4 objetivos prioritarios, ¿no? Que son los que aparecen aquí, que son, digamos, la forma en que la política en su proyecto de 10 años trata de atacar y responder, ¿no? En ese periodo de tiempo, para responder a esas causas, para este problema de las inadecuadas condiciones de habitabilidad. En relación al tema del acceso limitado e inequitativo a soluciones habitacionales adecuadas, lo que plantea la política es el incremento del acceso a una vivienda adecuada en las ciudades del país, priorizando a la población en situación de pobreza o vulnerabilidad social. Es decir, que lo que haga el Estado en cuanto a temas de vivienda, ¿no? Sea, digamos, ya venga en subsidios, venga en construcción de vivienda, venga en lo que sea que venga, esté focalizado, esté enfocado en la gente que tiene menos recursos, ¿no? La gente que está en situación de pobreza o vulnerabilidad social, justamente por el tema de lo que hace un rato les mencionaba, que de otro modo, ¿no? Si es que el mercado no llega a cubrir esos segmentos de población, esos segmentos de población son los que válidamente la única opción que tienen es las ocupaciones informales, ¿no? Entonces, mientras la política de vivienda no llegue a esos segmentos, evidentemente el crecimiento de las ciudades va a seguir siendo de manera informal. Entonces, ese es un primer objetivo que plantea la política. Un segundo objetivo es relacionado a la habitabilidad externa que les comentaba, que es mejorar las condiciones de habitabilidad externa en el sentido de mejorar los espacios públicos, mejorar las vías, mejorar los parques, que son parte de lo que uno necesita tener al momento de vivir en una ciudad, porque uno no vive solamente en su casa, sino vive en la ciudad, vive en lo que está alrededor. También es un segundo objetivo. El tercer objetivo es garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo de las ciudades y centros poblados. Es decir, estamos hablando ahí de la forma en que se ocupan las ciudades. Hay soluciones a lo que les comentaba del problema de la producción y ocupación ineficiente e insostenible del suelo. Por ejemplo, a través de empezar a usar de una manera más eficiente el espacio de las ciudades más grandes, ¿no? En lugar de que las ciudades más grandes vayan creciendo horizontalmente, si es que podemos evitar eso y hacer que se densifiquen, que crezcan con un poco de mayor eficiencia, ¿no? Por decir, ocupando no solamente de mayor posibilidad de vivienda, sino también de evitar el uso insostenible de ir creciendo sin servicios públicos, ir creciendo sin acceso adecuado a servicios, equipamiento, y en muchos casos además sin depredar los espacios naturales que existen en las periferias de las ciudades. Y finalmente, lo relacionado a planificación es el garantizar el crecimiento y desarrollo sostenible de las ciudades a través de una planificación urbana y territorial, es decir, cambiar la forma en que se planifica para que no se planifique de una manera, digamos, por decir, abstracta, teórica, ¿no? Y que se quede encarpetada, sino ver de qué modo la planificación se puede hacer más eficiente a través de hacer la planificación más sencilla para las municipalidades, para ver cómo las municipalidades encuentran mecanismos y recursos para poder hacer planificación, ¿no? Eso es básicamente ese cuarto objetivo que tiene la política. Entonces, para que tengan una idea de qué tipo de temas se encuentran dentro de esos 4 objetivos, y con eso ya para ir cerrando, en relación a ese primer objetivo relacionado a incrementar el acceso a una vivienda adecuada, lo que se busca es no solamente, como les decía, tener programas de vivienda que se focalicen en los sectores socioeconómicos más bajos, sino, por ejemplo, el tema de que algunas veces esos proyectos no necesariamente tienen que ser para hacer habilitaciones urbanas nuevas, ¿no? En muchos casos eso se necesita, pero no es lo único, sino en muchos casos también es o densificación en altura para mayores viviendas en altura donde hay potencial para crecer más, ¿no? O en muchos casos también renovación o mejoramiento de viviendas donde el espacio que ya está ocupado, aunque está ocupado, puede mejorarse, ¿no? O puede regenerarse para generar mejores espacios. Imagínense el centro de Lima, ¿no? La zona de Barrios Altos, ¿no? O la zona de Monserrate,
donde sí puede hacerse mejoras en la zona para que más gente pueda vivir de una manera adecuada en esos espacios, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que busca como primer objetivo la política nacional. Como segundo objetivo es el tema de mejorar las condiciones de habitabilidad externa, ¿no? Ya les decía, el financiamiento a través de mecanismos que plantea la política nacional de equipamientos, por ejemplo, parques, plazas donde la gente se pueda, digamos, pueda desenvolverse con tranquilidad, quizás elementos como el desarrollo de las lomas para que sean una suerte de contención de la expansión urbana, ¿no? Todo ello con una serie de instrumentos y mecanismos de financiamiento que plantea la política nacional, de modo que se pueda cubrir esa necesidad también de lo que es la habitabilidad externa, es decir, la parte externa de lo que es la vida en una ciudad. Luego, el tema de garantizar la sostenibilidad de las dinámicas de ocupación del suelo, ¿no? Ahí es un poco lo que les decía, ¿no? Lo que uno tiene que buscar al momento de pensar en una ciudad es que esa ciudad use bien, de manera adecuada, los espacios que ya ha ocupado, ¿no? Imagínense un espacio, un lote enorme que existe en medio de la ciudad, ¿no? Una base aérea de alguna de las Fuerzas Armadas. En lugar de que sea un espacio vacío, eso tranquilamente un uso militar podría darse en las periferias y ese espacio utilizarse de una mejor manera para construir vivienda de interés social, que es la que se necesita dentro de una ciudad, y con ello ir reduciendo el déficit sin incrementar la ciudad en su extensión horizontal, porque eso es lo que genera ineficiencias e insostenibilidad, ¿no? Y así como eso, hay una serie de mecanismos que se plantean en la política, justamente con esa idea de tener una ocupación eficiente, ¿no? Y sostenible del suelo, protegiendo con ello los espacios, ¿no? De los ecosistemas y el patrimonio cultural que a veces se pierde cuando la ciudad crece de una manera desmesurada. Y en cuarto lugar es el tema de la planificación urbana y territorial, ¿no? Aquí viene básicamente un trabajo directo con las municipalidades, especialmente con las municipalidades provinciales, que son las que planifican en nuestro país, y con las municipalidades distritales, que son las que implementan los planes en nuestro país, ¿no? Lo que no debe hacerse, y en algunos momentos eso se ha perdido de vista, es que el Ministerio de Vivienda sea el que planifique las ciudades, ¿no? El Ministerio de Vivienda no debe ser el que planifique, porque el Ministerio de Vivienda no puede conocer, como sí lo conocen las municipalidades, su respectivo, la ciudad en el mismo nivel en que lo podrían hacer las municipalidades. Entonces, lo que se necesita en ese sentido es más bien programas de fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales para que puedan hacer la planificación, tal vez generar instrumentos y mecanismos tanto financieros como de planificación urbana para que puedan en efecto hacer los planes con guías, con talleres, con mecanismos de instrumentos de financiamiento urbano, ¿no? Y para ello también es importante cambiar la normativa que existe, que hace que los planes estén hechos de una manera demasiado inútil, diría, para la gestión de las ciudades. Los planes urbanos al día de hoy a veces tienen tomos y tomos de información, ¿no? Que de última pueden servir para efectos de cuestiones académicas tal vez, pero en muchos casos simplemente quedan empolvados en la gestión diaria de las ciudades, y lo que busca esta política es hacer que esa planificación urbana no solo exista, no solo haya más planes, sino sea una planificación efectivo, ¿no? Que sirva, que sea útil, ¿no? Y que haya una motivación con ello para los gobiernos locales para utilizar esa planificación. Y eso es básicamente, ¿no? Un último slide que les comento, entonces, como resumen, es que esta nueva política nacional de vivienda y urbanismo lo que busca es reenfocar la política de vivienda hacia los sectores más vulnerables y menos atendidos, ¿no? Que era lo que les comentaba. Dos, consolidar el suelo ya ocupado, desincentivando la expansión, lo que es lo que genera esas ineficiencias o la insostenibilidad de la ocupación del suelo. Tres, introducir mecanismos de redistribución de cargas y beneficios en la gestión del suelo, que básicamente significa que todos tenemos que, dentro de lo que es una ciudad, redistribuirnos las cargas, lo que cuesta estar en una ciudad, y también los beneficios, lo que te trae de bueno vivir en una ciudad. No es lo ideal que todo eso lo vaya cargando una determinada zona o un determinado propietario, sino hay lo que se llama una redistribución, o se busca una redistribución adecuada de las cargas y beneficios del suelo.
Y finalmente, reestructurar la lógica y la metodología de la planificación urbana para hacer una planificación más efectiva. Fuera de eso, más bien ya les invito ahí a revisar más detalle, con más detalle el documento de la política. Está ya por quedar una última versión en los próximos días, ¿no? Para luego pasar por los trámites de su aprobación. Pero si quieren ahí revisar e incluso también ver algunas presentaciones sobre esto, esta es la página web, la pnvu.vivienda.gov.p, y también hay cómo hacer ahí aportes o comentarios a la política, porque al final esto es algo que al final le interesa a cualquier persona, ¿no? Porque todos al final vivimos en una ciudad o centro poblado, en alguna vivimos, todos vivimos en una vivienda y a todos nos concierne, ¿no? Entonces, cualquier ahí comentario es también útil y se ha ido recogiendo en el proceso de su elaboración. Y eso básicamente, lo que les decía es, ahí estoy a disposición para preguntas o para comentarios que tengan ustedes, ¿no? Y quizás luego podemos pasar a una segunda parte de ya comentarles cómo es todo el drama de armar una política en el sector público y cómo hay varias cosas ahí que no necesariamente funcionan bien y que también tal vez a algunos de ustedes les pueda ser interesante escuchar también. Así que bueno, ahí a disposición para preguntas o comentarios que tengan ustedes. Bueno, José Carlos, yo tengo una pregunta que es como que en relación al tema de las invasiones que hubieron en torno en la primera vuelta presidencial, me parece, en Lomo de Corvinas y en el Morro Solar, en donde hubieron un montón de expertos que aparecieron en diversos medios de comunicación explicando el problema, pues, habitacional en Lima, principalmente. Y una de las cosas que me pareció bastante curiosa que dijeron como planteando las soluciones en torno a ese problema era que decían que muchas de las personas que invaden a la larga, o sea, como que tienen que esperar o invierten aproximadamente 20 años de cuotas o algo así en torno a la construcción de su vivienda, ¿no? O sea, me parece que lanzaron como una cifra de 100.000 soles o algo así. Y ellos decían, el Estado podría hacer eso, ¿no? Podría brindarles una cierta, como que una cuota, unas primeras cuotas para poder financiar su vivienda y que a la larga no tuvieran que recurrir a estas personas que trafican terrenos y todo ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería preguntar si pues estas soluciones que escuché en ese momento también son aplicables en esta política, ¿no? Si es que se está considerando también eso de dar algún tipo de subvención económica en general, ¿no? Para una persona que quiera adquirir una vivienda. Ok, Marcia. Tomamos quizás un par de preguntas más y respondemos en conjunto. Ahí ha levantado la mano Paulinho y después María del Carmen. A ver. Paulinho, ¿estás ahí? Sí. Ahí ya. Sí. ¿Puedes hacer tu pregunta? Ya. Mi pregunta era respecto con también si estos planes de vivienda que se hacen van de la mano con la gestión de riesgos. Creo que sí, ¿no? O sea, la gestión de riesgo y desastre, ¿no? Pero mi pregunta iba más a los casos de, por ejemplo, cuando van en torno al centro con viviendas que se consideran históricas, ¿no? Donde todavía siguen habitando gente y eso, ¿no? El problema del centro es que, por ejemplo, ah, las calles son muy angostas y para el caso de los bomberos, al momento de un desastre, estos no pueden entrar, ¿no? ¿Cómo se considera cómo ven estos problemas los planes, o si los ven, ¿no? Los planes de vivienda que se hacen? Porque otro tema también es el, el inmenso, la inmensa piratería de cables, por así decirlo, o robo de cables que se hacen, de luz, que se hacen en esas zonas, que también para una unidad que tiene cierta altura es complicado, ¿no? Y más el material inflamable y eso, de los cuales están hechas estas casas, perjudica también.
y vuelve más difícil la labor de estas personas. Ok, gracias. Creo que luego había alguien más, María del Carmen. Sí, hola, José, buenas tardes. Bien, de hecho, mi pregunta va un poquito relacionada a la de Paulinho y también al último punto que mencionaste de la planificación efectiva. Como bien sabemos, por la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana, o sea, el litoral peruano-chileno, digamos que pues presenta, o sea, es una zona vulnerable, ¿no? Ya que está expuesta a este riesgo del peligro sísmico, ¿no? Entonces, y mi pregunta, al menos en Chile, tengo entendido que hay una normativa nacional antisísmica en torno a la construcción, ¿no? Entonces, en ese sentido, me preguntaba si nosotros aquí en el Perú contemplamos también, al igual que Chile, normativas para las construcciones, al menos en estas zonas que presentan mayor riesgo, ¿no? Como es el caso de la costa, o sea, incluso acá en Lima, Chorrillos, ¿no? Eh, esa era mi pregunta. Sí, gracias. Gracias a todas las preguntas. Les comento un poco entonces de los temas que se han preguntado, se han mencionado. El ejemplo o la situación del tema del lomo de Corvina es en buena cuenta un buen ejemplo de lo que se comenta en la política. Es decir, eh, como bien mencionó la persona que hizo la pregunta, cuando uno piensa en las invasiones, no es que las invasiones así se hacen de buenas a primeras y se hacen de una manera totalmente espontánea, sino al menos al día de hoy, uno para vivir en una invasión también normalmente paga un monto de dinero, ¿no? Entonces uno paga una cuota o uno paga un determinado monto, uno compra un lote en una lotización informal, ¿no? Y luego viene el Estado, ¿no? Y aparte de ese pago que uno mismo hace o la familia misma hace, el Estado también gasta en ello, ¿no? Porque luego eventualmente el Estado, y justo lo que les comentaba, ¿no? El Estado también en sí mismo empuja también esta situación, gasta en dotar de servicios públicos, ¿no? De agua, saneamiento, ¿no? Y en algún momento también da algunos bonos, ¿no? Para algún tipo de, por ejemplo, da títulos de propiedad, gasta en dar títulos de propiedad, ¿no? Y eventualmente quizás da bonos para subsidios de vivienda, y también tiene un monto que el Estado gasta. Entonces, lo paradójico es que si tomamos en cuenta todo ello, todo lo que el Estado gasta y todo lo que la familia gasta, todo eso podría ser un potencial para diseñar proyectos de vivienda que suficientemente o al menos sustancialmente respondan a toda esa necesidad de vivienda que existe al día de hoy. Entonces, esa misma demanda de vivienda que hay ahora y que de algún modo se canaliza a través de las invasiones, podría canalizarse a través de proyectos formales donde lo que el Estado de todas maneras va a gastar y las familias que tienen algún tipo de ahorro puedan invertir también, pueda hacerse un proyecto formal de un proyecto de vivienda de interés social. Eso significaría que el Estado reenfoque sus políticas, ¿no? Y que también, entre otros actores, las entidades financieras estén dispuestas a dar los préstamos necesarios con las cuotas que pueden dar las familias, ¿no? Eso al día de hoy no funciona, no llega a ese segmento más bajo de la población los programas de vivienda. Deben haber ustedes escuchado del Fondo Mi Vivienda, ¿no? Los subsidios y los programas del Fondo Mi Vivienda, ¿no? El crédito Mi Vivienda, llega más que todo a la clase media, ¿no? Llega, para ponerlo en términos simples, a la clase media. Entonces, llegar a los sectores económicos más vulnerables, ahí es donde necesitamos hacer un reenfoque de los subsidios, ¿no? Y en general la política de vivienda y urbanismo para que llegue a esas personas que eventualmente, de otro modo, van a ser las que sean los actores de situaciones como la del lomo de Corvina o la del morro solar que vimos justamente hace algunas semanas, ¿no? Eso es lo que plantea eso es lo que plantea la política, porque de otro modo es quedarnos con, bueno, se invade y en algún momento COFOPRI les dará títulos, o las municipalidades les darán títulos, les darán servicios, ¿no? Y eso va avanzando, y eso es, digamos, una espiral de la cual
esa espiral cuando comenzó, quizás válidamente tuvo un sentido cuando comenzó en los años 60, ¿no? Se empezó a generar ese reconocimiento de los barrios, ¿no? Justamente con la ley de barrios en los años 60, luego empezó a seguir esta lógica de reconocer los títulos a las invasiones que se van dando, y se ha ido alargando, alargando, siempre con la excusa de un alargue temporal nada más, y solamente hace unos meses otra vez se extendió el periodo de titulación de propiedad informal por este congreso que tenemos, ¿no? Entonces, esa espiral es la que se busca cambiar con esta política. Luego, las preguntas respecto a los temas de riesgos que han mencionado, justo creo que también es un buen ejemplo de lo que les mencionaba alrededor del tema de que la vivienda en sí misma, ¿no? No puede verse sola, sino tiene que verse en función a su entorno también, ¿no? Y uno de los temas importantes en relación al entorno de la vivienda es justamente que se encuentre en una zona adecuada, ¿no? Por eso cuando se habla del derecho a la vivienda, se habla del derecho a la vivienda digna y adecuada, ¿no? ¿Adecuada en qué sentido? Entre otras cosas, adecuada en que no se encuentre en una zona de riesgos, ¿no? Entonces ahí se mencionaba el tema del centro histórico, ¿no? Y de las dificultades, por ejemplo, para acceder de los bomberos, lo enmarañado de los cables, por ejemplo, que existen y que a veces es causa de incendios, ¿no? Lo que se tiene es, y eso en la política se trabaja de una manera bien fina y de una manera más o menos equilibrada, es que el Estado, ¿no? A través de instrumentos como por ejemplo las capacitaciones, talleres de cómo debe hacerse la construcción de viviendas, o a través de instrumentos como el Reglamento Nacional de Edificaciones, lo que tiene que hacer es tener los mínimos, los básicos de lo que una construcción tiene que tener en términos de seguridad, especialmente. Seguridad digamos, de peligros o de desastres, y también seguridad estructural, ¿no? Eso es lo que el Estado tiene que cuidar, y eso aplica a todos, ¿no? Un Reglamento Nacional de Edificaciones aplica a todas las construcciones que se vayan a hacer, ¿no? Pero ahí nomás debería quedarse el Estado. El problema es que a veces el Estado, ¿no? O el Estado central se mete con instrumentos como el Reglamento Nacional de Edificaciones, ya algunos temas que ya no le competen al Estado central, sino le competen a las municipalidades, ¿no? Las municipalidades ya les corresponde otros detalles sobre cómo creen que su centro histórico debe manejarse, ¿no? El centro histórico de Ayacucho o el centro histórico de Cusco es diferente al centro histórico de Lima, entonces no tendría por qué el Ministerio de Vivienda desde Lima decirle cómo debe gestionar su centro histórico a la municipalidad de Cusco, ¿no? Pero lo hace en muchos casos, ¿no? Y en parte el Estado se sale con las normas y lo regula. Entonces, esa es la forma, ese es el esquema de cómo se maneja esto que ustedes mencionan, ¿no? El Estado, desde la normativa central, regula, digamos, los mínimos, pero ya en la gestión cotidiana le corresponde a las municipalidades. Ahí es donde se encuentra la consideración de los temas de riesgos de desastre, ¿no? Esos riesgos de desastre tienen que, de algún modo, responderse a través de esos instrumentos, ¿no? Esos son los instrumentos de gestión. Y lo mismo, lo propio, aplica a los temas de los terremotos o la normativa antisísmica. Un instrumento como el Reglamento Nacional de Edificaciones requiere justamente eso, es decir, tener esa respuesta a los peligros de sismos, peligros de derrumbes, peligros estructurales, ¿no? Y ahí hay esa normativa que tiene que responder a ello, ¿no? Existe en cierta parte ahora, ¿no? Pero tiene que mejorarse todavía. Es para eso que esa política tiene un nivel de 10 años para ser aplicada. Pero también cuando se habla de esos temas de terremoto, de sismos, no solamente es la estructura antisísmica, sino también en muchos casos depende del suelo, ¿no? El suelo, si es que es un suelo, por ejemplo, pusieron el ejemplo del lomo de Corvina. Si es un suelo que es un arenal, ese no es un buen lugar en el que construir, ¿no? Porque yo no soy técnico, pero las características de un suelo, digamos que es un arenal, son las propicias para que luego estas construcciones puedan derrumbarse, caerse o generarse algún problema, ¿no? Entonces, no solamente es cómo debe ser la estructura de la edificación, sino también dónde debe estar ubicada esa vivienda o ese conjunto de viviendas.
Y eso es otro ejemplo de no solamente es pensar en la vivienda, sino tiene por eso que ser una política nacional de vivienda y de urbanismo, porque en el urbanismo es donde se piensa dónde tiene que ubicarse el asentamiento de las personas y dónde no debe urbanizarse porque hay riesgo de desastre, o hay protección ambiental, o hay protección cultural, etc. Entonces, las dos cosas van de la mano, ¿no? Y eso. No sé si hay alguna otra pregunta ahí. Sí, Paulino. Sí, y cuando el Estado falla, porque, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, si no me equivoco, la vía panamericana de Lima tenía esos problemas, ¿no? De que pusieron, o eso lo pude ver en un curso de gestión de riesgos, que era que, justo lo que usted menciona también, ¿no? Lo de los arenales, que la vía panamericana estaba construida encima de un arenal y cuyo suelo la volvía propicia a eso. Y también la cantidad de, o sea, de pisos que tenía este edificio, ¿no? Estos edificios. Eh, y ahí habíamos identificado un tipo de fallo, ¿no? Que volvía también este tema que hablamos de las condiciones de una vivienda. Ujú. Sí, o sea, básicamente, ¿cómo se hace el control de eso, no? Bueno, la Vía Panamericana es un proyecto del Estado, ¿no? Pero eso lo mismo se reproduce cuando las familias y la gente construye sus viviendas, ¿no? Ustedes, todos los que están aquí, están en algún tipo de vivienda, un departamento, una casa, etc., ¿no? Habría que preguntar, no sé si alguno de ustedes ahí, sin que eso sea una infidencia, ¿cuántos de ustedes saben si su vivienda se ha construido con licencia de edificación, ¿no? Si ha tenido una licencia de edificación tramitada ante la municipalidad y la municipalidad ha dado el ok a la vivienda. En muchos casos eso no se hace, ¿no? En mi caso, la casa, por ejemplo, en la cual yo viví, en mi niñez, me parece que no tenía tampoco licencia, porque es una cosa, ahí les decía la estadística, ¿no? 70% de las viviendas o de las edificaciones se hacen sin licencia. Y eso es lo problemático, porque justo la, las viviendas o las construcciones, el momento en que se controla el tipo de suelo, su ubicación, su estructura y demás que preguntaba Paulinho, es cuando se pide una licencia y la municipalidad controla qué construcción se va a hacer y da la licencia y eventualmente la conformidad de obra. Ahí es donde se controla, ¿no? Entonces, si no se hacen las construcciones con licencia, se hacen construcciones pues, peligrosas, ¿no? O que no van de acuerdo a la planificación. Pero ¿cómo pedirle eso a la gente si es que las municipalidades o no tienen planes de desarrollo urbano, que es cuando se pide una licencia, la municipalidad lo que hace es comparar el pedido con el plan de desarrollo urbano? Si no hay plan de desarrollo urbano, entonces, ¿qué licencia se le puede pedir a la gente? Y peor, hay plan de desarrollo urbano, pero el plan de desarrollo urbano es inútil para lo que se necesita. No sirve para responder a la forma en que crecen las ciudades. En muchos casos, los planes de desarrollo urbano están hechos como si las ciudades en nuestro país fueran a crecer como ciudades europeas, como ciudades en Estados Unidos, ¿no? Cuando las ciudades en nuestro país tienen una lógica particular propia, que tiene una lógica distinta, una arquitectura distinta, unos usos más mixtos, no tan... Entonces, eso es un problema que también tiene la metodología de la planificación y que se está corrigiendo con esta política. Y así es que va a haber cada vez más un control ya más real de las licencias de edificación. O sea, por ejemplo, si una licencia de edificación es demasiado difícil conseguir, demasiado costoso conseguir, entonces difícilmente vas a poder conseguir que la gente pida licencias de edificación. Entonces, para eso la política trae una serie de herramientas de sistematización por internet del pedido de licencias, trae lo que se llaman los revisores urbanos, que son como revisores más baratos para viviendas de interés social, ¿no? Trae planes urbanos con una nueva metodología que va a ser más sencilla de hacer, etcétera, ¿no? Eso es parte de lo que trata de hacer esta política, porque de otro modo seguimos, digamos, en el mismo círculo vicioso. No sé si hay alguna otra pregunta o duda, o pasamos a esa segunda parte que les comentaba.
Me parece que podríamos pasar a la segunda parte, José Carlos. Ya. Entonces, yo aquí lo que pensaba dejarles es, ya olvidándonos digamos, de hablarles de la política de vivienda y urbanismo en sí misma, ¿no? Que eso es lo que les he explicado hasta este momento, ¿ya? Lo otro es que ustedes que están en su formación para desarrollarse en el ámbito de las ciencias políticas, ¿no? Y trabajar en temas de gobernabilidad, de democracia, una de las cosas que seguro que ya incluso están estudiando y que es bueno que paren las antenas para ver cómo se hace, ¿no? Es el tema de la forma o el proceso que siguen las políticas públicas para ser aprobadas, ¿ya? Las políticas públicas, ¿no? Digamos, en sí son, ¿cómo decir? Tienen un proceso específico para ser aprobadas como políticas públicas, ¿ya? Eso, por ejemplo, personalmente, yo no sabía todo ese procedimiento que había antes de entrar al Ministerio de Vivienda, porque como les digo, yo en realidad vengo del mundo académico, básicamente, ¿ya? Pero al entrar al Ministerio de Vivienda, y bueno, con el equipo que existe para esto, vi justamente cómo el actor que hace la revisión de las políticas públicas, ¿ya? ¿Alguno de ustedes sabe quién es el que revisa las políticas públicas y quién es el que las aprueba? ¿Qué entidad del Estado es quien las aprueba? ¿Alguno que quiera comentar? Quizás están igual que yo antes de entrar al ministerio. Ya. La entidad que aprueba las políticas públicas en el Perú, y ahí está, ahí alguien ya lo comentó, es CEPLAN, exactamente. CEPLAN, ¿no? El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Y en mi opinión, uno de los problemas que genera las malas políticas públicas que se hacen, o la falta de políticas públicas que tenemos, es CEPLAN justamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque CEPLAN trabaja bajo una lógica de planificación estratégica, justamente, ¿ya? Y eso, ustedes cuando empiecen a trabajar, cuando empiecen a ver temas de este tipo, casi que, y yo también, ¿no? Estoy trabajando en base a las directivas de ese plan y estamos haciendo la política pública de vivienda y urbanismo dentro de la lógica de ese plan, pero la lógica de ese plan es realmente discutible, ¿no? Es la lógica de la planificación estratégica y no hay que dejar de mirarla con ojos críticos. ¿Qué es la planificación estratégica? Es una mirada bajo la cual toda la forma en que funciona el Estado tiene que estar como dentro de una pirámide de instrumentos de planificación que todos tienen que estar como estructurados de una manera perfecta, como Legos, ¿no? Como estructuras, bloques, todos de una manera completamente concatenada, ¿no? Con un plan nacional a los 50 años, con políticas públicas que están aprobadas por ese plan, con lo que les comentaba ya de los planes de desarrollo concertados, los planes sectoriales, los planes de cada una de las entidades, ¿no? Y esa es una visión, evidentemente acá les estoy dando una opinión particular, irreal en mi opinión. La vida no es así, ni el funcionamiento del Estado ni de nuestra sociedad es así. En muchos casos, lo que se necesita es, más que planificar todo desde arriba hacia abajo y tenerlo todo así como bien perfecto, lo que se necesita es tener más bien proyectos, ¿no? Que tengan una iniciativa, que generen, como una locomotora, generen el cambio a través de un proyecto que es un ejemplo, que es solo un caso de estudio, pero que luego genera una reacción en cadena, ¿no? Lógicas de crecimiento incremental de las cosas, ¿no? Que se hace algo, funciona bien, luego se va avanzando o se experimenta con algo y luego eso no resulta, entonces se experimenta con otra cosa. Todo ese espacio para la creatividad, la experimentación, la experiencia, la observación, ¿no? No te da tanto espacio o no te da siquiera espacio la lógica de la planificación estratégica, que es esa planificación piramidal donde todo está planificado, pero en el momento en que algo se desajusta ya nada funciona. Esa lógica es la lógica con la cual se aprueban los planes. Y eso sí es un tema
Ya, que yo les invitaría a revisar de la relación entre la democracia y la tecnocracia, es decir, la tecnocracia de los funcionarios públicos dentro del Estado tiene como una suerte de fetichismo por la planificación estratégica en ese sentido, en esa metodología. Y eso es solamente una metodología, lamentablemente es la que está adoptada como la metodología oficial, ¿no? Y eso lo que hace es, en buena cuenta, dificultar en muchos casos la elaboración de políticas públicas y también la implementación de esas políticas públicas, ¿no? Un ejemplo, para que no hablar tan en abstracto de eso, un par de ejemplos que les suelto es, por ejemplo, en esta política pública, en todo el proceso de elaboración que ha sido 6 meses, que se ha estado trabajando en esto, y además esto viene de años atrás de lo que se ha estado trabajando, versiones anteriores de esto, les diría un 70% del tiempo, todo el equipo técnico y todo el equipo de expertos y de gente que ha trabajado en este tipo de temas por muchos años en distintos campos y en distintas ciudades, ¿ya? En lugar de estar sentados a hablar sobre los temas que conocemos y que queremos modificar, queremos recoger los aportes de la ciudadanía y cambiar, les diría, el 70% del tiempo hemos estado ocupados llenando las fichas o las metodologías que nos pide ese plan para que se apruebe la política como una política pública del Estado, ¿no? Porque, digamos, yo digo, el problema público, ¿no? Lo conozco y lo conocen todos ustedes cuando me preguntan por lomo de corvina. Sabemos que hay un problema ahí, pero para formularlo como problema público, tiene que el problema público estar formulado en un tipo de verbo, en un tipo de sustantivo, en un tipo de formulación lógica, y terminamos teniendo algo así como lo que ahí está llamándose inadecuadas condiciones de habitabilidad. Probablemente no sea el nombre más feliz, no sea el nombre con el cual cualquier persona lo puede entender, pero es el nombre que quedó del problema público porque el problema público tiene que cumplir con determinados requisitos para que sea aprobada como una política pública por CEPLAN. O el objetivo, ¿no? Hay un objetivo claro de mejorar la planificación, ¿no? Pero como no está formulado de determinada manera, siguiendo una determinada metodología o en unas fichas que tienen determinadas características, no pasa a veces la política para ser aprobada. Eso ya es un problema, digamos, de estructura del Estado, ¿no? Y de opción por parte de la forma en que se da la política pública en nuestro país. Y no solo en nuestro país, eso es una cuestión propia de la gran mayoría de países del mundo occidental. Eso es un problema enorme, ¿no? Ahora quizás les puedo comentar un poco más si a ustedes les interesa, y eso es algo que hay que, yo creo, cambiar. Y ustedes están completamente en tiempo como para mirar con ojos críticos todo este tipo de temas. Por ejemplo, una de las cosas que se derivan como consecuencia de eso es que toda esta política pública de vivienda y urbanismo, ¿no? Que ha trabajado en ese esquema y ha hecho el equipo ha hecho su mejor esfuerzo para trabajar en el esquema que les estoy comentando, ¿ya? Y con ello está haciendo una política que creo que realmente ha sido bien pensada y bien trabajada a pesar de ese proceso que existe. Lo que hace esta política, como todas las políticas, es, por ejemplo, priorizar indicadores. Otro de los defectos que yo creo que tienen las políticas en nuestro país. Indicadores, ¿no? Especialmente indicadores cuantitativos. Como si todo lo que se hace a nivel de políticas públicas tuviera que hacerse en base a medir indicadores, ¿no? Indicadores como el déficit de vivienda, indicadores como la cantidad de planes o la cantidad de programas o la cantidad de talleres, ¿no? Que hacen que se dejen de lado cosas como la calidad de las cosas, como la experiencia de las personas, como hasta la intuición de las personas, ¿no? El espacio para la intuición, la participación. Todo el enfoque de las políticas públicas está en el enfoque de indicadores, cosas medibles, cosas mensurables, ¿no? Que tienen que irse midiendo, irse poniendo en fórmulas, ¿no? Para ir manejando el control de que la política en los 10 años vaya aumentando en sus indicadores hacia arriba, ¿no? Eso deja poco espacio para esto otro que personalmente creo que es tan o más importante que los indicadores cuantitativos, que son variables cualitativas, que son, como les digo, la visita y el trabajo de campo, ¿no? De eso veo muy poco.
¿no? De eso veo muy poco en la forma que trabaja ese plan, ¿no? Y yo creo que eso a ustedes les puede interesar como temas que creo que se pueden cambiar progresivamente en la lógica de funcionamiento del Estado, ¿no? Pensar en mayores métodos que, en lugar de hacer trabajo de experto o de indicadores, se hagan trabajo de consensos, de esquemas participativos, de gente conociendo más el Perú y conociendo la realidad de todas las provincias, ¿no? En lugar de tener un CEPLAN, por ejemplo, yo pienso que deberíamos tener no sé, algún tipo de control o filtro que haga ver algún tipo de aprobación por parte de todas las regiones, en lugar de tener como un ente centralizado de planificación, ¿no? Y evitar esa situación de que los equipos expertos o los equipos especializados en hacer políticas, en lugar de estar los expertos en urbanismo hablando de urbanismo o pensando en el urbanismo, mejorando el urbanismo, los expertos en seguridad ciudadana pensando en ello, estén abocados en trabajar metodologías que ocupan, digamos, la mayor cantidad de tiempo. Eso es un problema de la estructura de los planes y de las políticas nacionales que, digamos, al menos interesante para estudiar es, ¿no? Y les recomendaría a ustedes que revisen algunos materiales, ¿no? Hay mucho escrito sobre temas de tecnocracia y democracia. Entonces, eso les recomendaría darle una mirada en algún momento cuando ustedes tengan tiempo, cuando estén pensando en un tema de investigación para su tesis o qué sé yo. Eso básicamente como unos comentarios generales que les doy respecto de esa experiencia que ha habido de la nuestra al momento de estar haciendo la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Y ya, y no sé si de eso tengan alguna pregunta o duda o quieran conversar un poco, porque eso ya no aplica solamente a esta política, sino a cualquier política nacional que se esté haciendo y que se apruebe en nuestro país, ¿no? De cualquier rubro, ¿no? Así que ahí a disposición también por si hay alguna pregunta. Sí, profesor, ¿me escucha? Sí. Bueno, sí, en realidad el tema de los indicadores es complicado. Claro, o sea, usted nos dice esto de la cuestión del tiempo, que seguramente también es importante, pero quería apuntar otro factor que también hace que los indicadores actualmente sean una metodología complicada, o el uso de los mismos, que es que la mayoría de indicadores salen de la última fase de la política pública, ¿no? Que es justamente la evaluación de la política pública. Entonces, si tú quieres crear una política pública nueva, necesitas que hayan evaluado las anteriores utilizadas en el mismo sector, por ejemplo, en el sector del urbanismo, ya que esa evaluación es la que va a determinar este contenido técnico, esta cifra, ¿no? Que termina siendo el indicador y que vas a utilizar para tu nueva política pública, ¿no? Pero si nosotros ya sabemos, ¿no? que la mayoría de políticas públicas o no terminan, o sea, o no llegan a su punto culmine y ya pues pedir que tenga una etapa de evaluación ya es prácticamente imposible, ¿no? Creo que incluso el enfoque del ciclo de la política pública que sigue ese plan, pues es un poco cojo por ese lado, ¿no? Porque no generan esa última fase. Seguramente no creo que sea culpa de ellos, porque tampoco es que ellos lo organicen, ¿no? Sino que pero sí digamos que hay una mala interpretación de la realidad porque no tenemos la suficiente cantidad de aparato burocrático como para que exista esa fase, ¿no? Entonces, creo que incluso por una cuestión pragmática, ¿no? Si todos sabemos, por lo menos cuando leemos la teoría, que los indicadores nacen de políticas anteriores en su ciclo, digo, en la última fase, que es la fase de evaluación, y si sabemos que no tenemos esa fase en nuestro país, pues es complicado, ¿no? Es complicado seguir dependiendo del indicador cuando de alguna forma nosotros mismos sabemos que no los tenemos o que no hay suficiente cantidad de información, ¿no? Y bueno, y mi pregunta iba más por no sé si usted quizás por sus conocimientos en otros países o conoce si el sector privado tiene alguna metodología quizás un poco quizás distinta al momento de tratar esto. Sé que no es una cuestión tan privada, pero recuerdo que alguna vez un profesor nos comentaba eso, ¿no? Que muchas veces el sector privado que no asume tareas del Estado, no todas, pero sí digamos que a veces se avalancha con una que otra metodología un poquito más interesante, ¿no? O incluso principios de análisis distintos, ¿no? Entonces, no sé
Si ya hemos criticado la cuestión de los indicadores, ¿cuál sería su posición en torno a esto, ¿no? O si ha conocido alguna experiencia suya o de alguna política que haya leído en su tema que haya utilizado una metodología nueva o distinta. Sí, interesante. Gracias por el comentario, Eduardo. A ver, comenzando por lo primero, o sea, en efecto, justo la dificultad de encontrar indicadores o construirlos, además, ¿no? Es parte de, por ejemplo, lo que ocupa mucho tiempo también dentro del proceso de elaboración de la política. El que revise eso siempre va a decir, no, pero necesitas indicadores para medir lo que estás haciendo, ¿no? Y esa lógica, de por sí o sea, es una lógica, digamos, válida, pero no podemos perder de vista de que es una de las lógicas bajo las cuales se pueden hacer las cosas, ¿no? No es la única. Justamente más todavía cuando el acceso a la información, ¿no? Y a indicadores, como bien mencionaba Eduardo, normalmente también es bien limitado, ¿no? Entonces, si vas a trabajar con indicadores perfectos, que en un lugar donde existe información perfecta, entonces, bueno, pues trabaja bien con la información, vas a llegar a buenos resultados. Pero si tienes una limitación de información, probablemente entonces trabajar con indicadores más bien va a ser eh, más, te va a desinformar más bien. Un ejemplo que les doy de eso. Se está elaborando actualmente el plan de desarrollo metropolitano de la provincia del Callao. Quizás algunos de ustedes viven en el Callao. Y cuando se trabajan los indicadores de la provincia del Callao, se encuentran temas como el puerto, las vías, la vivienda, ¿no? Las actividades comerciales, ¿no? Entonces se encuentran algunas cosas, ¿no? Pero todos sabemos que en Callao hay algunos temas que, aun cuando lo sabemos, no salen en los indicadores. Un ejemplo, su centro histórico, la zona monumental del Callao. Esa no sale mucho en los indicadores porque, digamos, es reciente o porque no se la valoriza o no se relaciona al Callao con el aspecto patrimonio cultural histórico, ¿no? Entonces no sale en los indicadores. Otro, uno peor que eso, el narcotráfico. Todos sabemos, ¿no? Que por el puerto del Callao sale, ¿no? El narcotráfico que sabemos que existe en nuestro país, ¿no? Y que se producen sustancias y demás, y salen los containers preñados, hay toda una red, eso sabemos que existe, ¿no? Nadie lo niega y de cuando en cuando sale un reportaje sobre el tema, pero sabemos que existe. ¿Eso sale en los indicadores? No sale, porque son actividades más bien ocultas, más bien actividades ilegales, ¿no? Entonces, no tenerlas en los indicadores, si es que tenemos una entidad, y en eso, digamos, yo creo que ese plan es la líder, que trabaja como un caballo, unas restricciones de vista hacia lo que se puede medir, ¿no? Entonces vamos a equivocarnos, ¿no? Vamos a equivocarnos en lo que planificamos, en lo que planteamos, ¿no? Entonces eso es una cosa que tiene que cambiar, tiene que al menos mediatizarse, balancearse con otros, recoger información verbal, testimonial, ¿no? Eso no hay mucho espacio para eso, ¿no? Y no hay mucha costumbre tampoco de hacerlo. Entonces, eso es una cosa así que en algún momento tiene que cambiar. Ahora, ¿qué otras opciones, ¿no? Mirando en otros contextos, que es una pregunta interesante que hace Eduardo, uno de los problemas de todo esto es que eso ni siquiera nos hemos inventado, esta lógica de trabajo no nos hemos inventado nosotros en el Perú, no, todo lo contrario. Parte de los problemas que tenemos en este aspecto es ¿por qué hacemos indicadores también? Porque cuando vamos y pedimos un préstamo, ¿no? Al Banco Mundial o tratamos de estar entre las entidades a las cuales el Fondo Monetario Internacional les puede dar algún tipo de financiamiento, ¿con qué nos miden ellos? Con indicadores. Entonces estamos como metidos en ese sistema, ¿no? Son justamente las entidades internacionales, los organismos internacionales o los otros países, ¿no? Que esa lógica de trabajo, que no sé si porque funciona en sus contextos o simplemente por una lógica colonial, ¿no? O por una lógica, digamos, discutiblemente de eficiencia o de metodologías que podríamos poner en cuestión,
son con las que nos miden también a nuestro país, y más bien es una suerte de importación forzada, ¿no? La de, digamos, ese tipo de lógicas, las que tenemos en nuestro país, ¿no? Un buen ejemplo de eso es el TLC. El TLC con Estados Unidos trajo una serie de requerimientos para que el Estado haga cosas de determinada manera, haga proyectos de determinada manera, haga aprobaciones de determinada manera, ¿no? Y eso, ¿había mucho espacio para negociar de parte de Perú? Muy probablemente no, ¿no? ¿Trajo buenas cosas el TLC? Seguro que sí, ¿no? Pero eso viene junto con otras también como estas que les comento, ¿no? Entonces, más bien es de otros países, de otros contextos de donde nos viene esto, ¿no? Ahora, eso no significa que no haya espacios como para probar o experimentar cosas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo en que yo estuve estudiando en Boston, en la municipalidad, o sea, la ciudad de Boston, por ejemplo, dentro de su estructura funcional, tiene un laboratorio de innovación. No me acuerdo ahorita el nombre de ese laboratorio de innovación de la municipalidad, el gobierno local de la ciudad de Boston, tiene un laboratorio de innovación. Entonces, toda su estructura como municipalidad tiene sus procedimientos, todas las cosas, seguramente algo parecido parametrado a nuestras instituciones públicas, pero tienen al menos un espacio de caos, ¿no? Un espacio de experimentación, un espacio de probar cosas, equivocarse, ir probando con otras, asociarse con universidades, experimentar cosas en campo, ¿no? Y de tiempo en tiempo van saliendo aprendizajes valiosos sobre cómo sería mejor que se pasen las máquinas que barren la calle en la ciudad, o cómo sería mejor que se aprueben los expedientes que van entrando a la municipalidad, ¿no? O cómo la gente ha propuesto una forma para que puedan ponerse de mejor manera los árboles en los parques de la ciudad. Y ese laboratorio de innovación se equivocó con muchas cosas, ¿no? Y para eso hay pilotos, hay formas de testear cosas, pero cuando encuentra cosas valiosas, puede sí generar posibilidades de trabajo, y esas nunca se van a generar con la lógica de la planificación estratégica, ¿no? Yo diagnostico todo esto de manera abarcadora de todo y establezco objetivos que van bajando alineamientos, que van bajando servicios. Así no se dan necesariamente las cosas, así que ese como un ejemplo de esas lógicas de trabajo y lógicas de pensamiento diferente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. ¿Sí? Sí, yo tenía como que una consulta en relación al tema de la participación, ¿no? Porque, a ver, yo he revisado la página que usted ha como que compartido, en donde se ven todos los documentos del trabajo de la política y todo ello. Y, o sea, me pregunto un poco acerca de cómo es que se manejó el tema de recibir como que comentarios de la ciudadanía, porque entiendo que si es una política nacional, pues va a afectar a todo el país, y en definitiva no todo el país puede participar en su elaboración. Entonces, quisiera saber ahí cuáles fueron los retos o cómo fue su experiencia y las deficiencias tal vez tuvieron en ello. Ujú. Claro, básicamente el ámbito participatorio, por ejemplo, ¿no? Es algo que, hablando de la metodología, o sea, no entra casi nada en la metodología de elaboración de la política, ¿no? Digamos, de eso no se preocupa tanto este plan, por ejemplo, cuando te revisan, ¿no? Eso viene más en base a iniciativas del propio sector que está haciendo una política. Entonces ya, digamos, es el sector el que, aunque la política va a ser más que todo utilizada por actores públicos, ¿no? Y en ellos uno, digamos, está bien que se centre al momento de socializar la política. Yo creo que es, como bien dices, valioso tener el aporte de la ciudadanía, que al final es la que va a ser beneficiada o perjudicada con una buena o mala política, ¿no? Entonces, en el caso de la política de vivienda y urbanismo, ha tenido sí una serie de mesas de trabajo, reuniones, talleres y exposiciones que se han hecho, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer estuvimos con un taller que se ha hecho con algunas municipalidades y gobiernos locales de las regiones de Huánuco, de Ucayali y creo que alguna más de Madre de Dios, si no me equivoco, ¿no? Donde tenemos ahí
una mesa en la cual, aprovechando lo que tenemos para utilizar, ¿no? Mecanismos virtuales para hacer sesiones, ¿no? Exponemos la política y hemos recogido también aportes, comentarios y sugerencias y críticas también, ¿no? Y de esos talleres se han tenido en su momento también con municipalidades y actores de gobiernos locales también del norte del país, del centro. Y aparte de eso se ha tenido como un proceso de socialización de la propia política con los actores de gremios profesionales, ¿no? Por ejemplo, los colegios de arquitectos, los colegios de empresarios también, ¿no? Las cámaras de la Cámara Peruana de Construcción o los gremios empresariales que tienen que ver con esto y que también van a verse involucrados con esto, y también con actores que al menos son a través de los cuales nos hemos podido acercar a la ciudadanía, ¿no? En los temas urbanos y de vivienda hay ONGs, colectivos, grupos de investigación, ¿no? Con los cuales también hemos tenido una serie de reuniones en las cuales nos han ido aportando tanto en las reuniones como en los documentos de trabajo, ¿no? Y digamos, de algún modo esa página web y algunas presentaciones que hemos hecho también han servido para presentarlo al público en general, ¿no? En la página del Ministerio de Vivienda hay grabadas algunas presentaciones que se han hecho con la posibilidad de todos acceder. Eso es un poco del proceso que se ha seguido y que en realidad todavía se sigue haciendo, pero claro, todo eso, digamos, como un trabajo en paralelo y a iniciativa a iniciativa del sector, no tanto como algo que sea parte del proceso en sí mismo de hacer una política que es la que establece este sistema que les comento diseñado por CEPLAN, ¿no? Pero eso es un poco lo que se ha hecho y también, ¿no? Y por cierto, parte de esa idea de tener espacios para cada vez que haya alguien interesado hacer esas conversaciones o esos espacios de conversación, es también, ¿no? Como el que estamos ahora, ¿no? Donde también es valioso escuchar los comentarios o los aportes que también ustedes han hecho en la primera parte en la que les expuse la política. Así que bueno, eso más o menos respecto a ese tema. Ya. No sé si alguna duda más o ya nos quedamos ahí. Ya. Creo que entonces lo dejamos ahí. No sé si había algún dato adicional o alguna cosa adicional que ustedes quisieran agregar. Bueno, pues sí, creo que ya no hay más preguntas de parte de los compañeros, pero bueno, en general solamente una pequeña conclusión ya para, bueno, ir terminando esto, era que, bueno, agradecerle en primer lugar su tiempo para poder hacer esta sesión un sábado. Creo que hemos aprendido un poquito más acerca de cómo es que se elabora una política pública, ¿no? Normalmente nos hablan un poco acerca de ello en las clases, pero siempre es un tema bastante formal, ¿no? Procedimental, de cómo debería ser, cuáles son los pasos que seguir de acuerdo a ese plan. Pero creo que enriquecedor escuchar su experiencia, ¿no? Un poco más vivencial acerca de cómo es el proceso per se. Y bueno, nada más creo. Y no sé si podrían prender los chicos su cámara para poder tomar una foto mientras voy como que apagando.